Lenguaje de programación 2. Muy buen día para todos ustedes. En esta ocasión, este grupo de estudiantes de la Universidad Remington, en requisito para cumplimiento de nuestra tarea 1 del lenguaje de programación avanzado número 2, pues nos presentamos y vamos a tener nuestro desarrollo de esta tarea, de esta asignación que se nos ha entregado como parte de la tarea número 1, ya lo habíamos dicho. Nos presentamos, en este momento tenemos a Mariana Bermúdez Ro, también a nuestro compañero Ángel Heriberto Cristancho Santana y quien les habla, su amigo y servidor Gilberto Albeiro Rojas Corso. Vamos a presentar este proyecto incluido dentro de nuestra tarea 1 y básicamente consiste en unas pruebas de integración. En nuestra tarea básicamente estaremos tratando los temas de las pruebas automatizadas de integración en Spring Boot Framework, ¿sí? Y estaremos verificando un diseño o un desarrollo de una arquitectura por capas y también de una arquitectura por microservicios. En ese momento estaremos verificando entonces cuál es la interconexión, la interrelación entre un controlador REST, o sea, estaremos haciendo uso de API REST, los servicios que estaremos involucrando en el proyecto, más el manejo del repositorio, y en ese manejo del repositorio pues tendremos embebido el manejo de la base de datos H2 y manejo en memoria. Esta sería más o menos una guía completa con algunos ejemplos que están listos para ser utilizados, y eso es lo que dejaremos en este proyecto nuestro que, vuelvo y lo digo, no es tanto de pruebas unitarias, sino de pruebas de integración. Vamos a verificar todos los componentes reales de esta aplicación de Spring Boot. ¿A qué me refiero? Hemos hablado del controlador REST, del servicio, del repositorio JPA o JPA, de la base de datos HD2 en memoria. No vamos a utilizar mocks, ¿sí? Como mockbean, por ejemplo, básicamente porque pues no está incorporado en el proyecto, pero bien podríamos hablar de lo siguiente. Entonces, quiero que presten atención y vamos a compartir pantalla. Bueno, ya tenemos en pantalla nuestro proyecto Spring Boot Integration Test, y básicamente en Source, nuestro repositorio SRC, tenemos básicamente a Main y a Test. En Test vamos a encontrar lo que tiene que ver con estas pruebas que hemos mencionado, pruebas de integración, y en Main tendremos obviamente el código fuente que básicamente está cubriendo las capas del negocio, perdón, las capas de servicios o lógica del negocio más la capa de datos, ¿sí? Por ello vemos entonces los paquetes de controladores, controller, dominio, domain, repository, ¿sí? Y service. Pero en nuestros paquetes que corresponden al test y donde estaremos trabajando prácticamente, pues estamos viendo test aplicados al controlador, test aplicados al repositorio, test aplicado al servicio, y básicamente nuestros recursos en el archivo de Java Application Test Properties. En este Application Test Properties del test, quisiera enfatizar un poco más. Tenemos esta configuración inicial donde básicamente le estamos diciendo a nuestro framework que vamos a trabajar con JDBC y que vamos a incorporar también aquí otra serie de servicios de librerías. Entonces, tomando como base estos, necesitamos hablar de nuestra capa de repositorio, ¿sí? Y en esta capa de repositorio, pues básicamente vamos a trabajar Data GPA Test como anotación principal, más AutoWire, más Test. De esto hablaremos un poquito, pero voy a cederle el turno a nuestra compañera Mariana para que nos explique básicamente este aspecto en nuestra aplicación. Hola, mi nombre es Mariana Bermúdez Ro y ya les voy a explicar, dándole continuación a lo que mi compañero Elber les estaba explicando. Listo, nos vamos a enfocar en este pequeño espacio para explicarles lo del H2. Como pueden ver en mi pantalla, tenemos el funcionamiento del H2 desde el IntelliJ, donde tenemos el username del usuario, que sería SA,
el password, que en este caso no tiene contraseña, pero ya después les voy a explicar cómo funcionaría. Adicional a esto, al código que nos dejó el profe, le agregamos 2 líneas, que serían estas dos, la cual una es del Drive y la otra es de H2 Dialects. Bueno, ahora vamos a correr el código. Como pueden observar, el código corrió perfectamente. Aquí tenemos una explicación donde podemos ver el puerto por el que vamos a visualizar. En el navegador, que sería el 8080, bajamos un poquito y podemos ver lo del H2 en consola. ¿Mm? Listo. Y ahora vamos a ir al navegador y vamos a refrescar esta pantalla. Listo. Entonces vamos a poner en esta pantalla localhost 8080-H2-consola y le damos Enter y nos trae esta interfaz. Aquí en esta partecita debemos poner esto para que nos pueda abrir en perfecto estado nuestra página. Y en username solo desea, en contraseña no va nada porque no tenemos configurado. Le damos en conectar y nos abre la interfaz del H2. Con la base de datos Listo. producto. La base de datos producto, perdón. No, está bien. Y ahora vamos a hacer una prueba con el Postman, que fue el que nosotros elegimos para hacer nuestras pruebas de integración. Listo. Como pueden observar, tenemos el get y el post, que serían los que corresponde explicar. Los requerimientos iniciales, sí, Los señora. requerimientos iniciales. Les voy a dar un pequeño recorderis de qué es el get y qué es el post. El get es un método que se utiliza para obtener información y el post es el método que se utiliza para enviar y guardar esa información. Muy Listo. bien. En esta parte de aquí tenemos el get, entonces pusimos la dirección IP de HTTP, localhost 8080 productos, que es con la que venimos trabajando. Y si le damos en Send, podemos ver que nos trae un resultado de 200 OK, que quiere decir que está funcionando correctamente, en la cual tenemos un ID 1, nombre laptop, precio 2000 y stock 3. Tenemos otro ejemplo que sería ID 2, nombre mouse, precio 1500 y stock 5. Y tenemos otro ejemplo que sería ID 3, nombre teclado, precio 3000 y stock 2. En formato JSON. En formato JSON, que podemos observarlo en este campito. Muy bien. Listo. Ahora vamos a hacer un ejemplo con el get, pero con un producto que no tengamos relacionado para ver qué nos va a sacar el error 404. Entonces le damos en Send y como pueden ver nos sale error 404 porque el producto 10 no lo tenemos mapeado en el get de productos. Listo. Y ahora pasamos al de get, al de post, perdón, con el mismo enlace, HTTP localhost 8080 productos. Y le damos en Send y nos sale 201. Y aquí Que fue tenemos ahí creado. que fue creado. Y tenemos el ID 4, nombre laptop, precio 2000, stock 3. Con formato JSON, en el formato body, y siempre debemos trabajar en RAW para que nos funcione. Y vamos a Post API Productos, que tenemos otro ejemplo del post con la misma URL 8080 productos, le damos en guardar y tenemos el mismo 201 que está creado y tenemos ID 5, perdón, nombre teclado mecánico, precio 2500 y stock 10 y nuevamente con el formato JSON. Esta sería la explicación breve de lo del H2, las pruebas get y post, y ahora le voy a dar paso a mi compañero Ángel Cristancho. Pero antes aclaremos una cosa, Mariana.
Muchísimas gracias porque hemos visto las pruebas y es necesario que veamos en el código las anotaciones que han estado involucradas dentro de todo este proceso explicado, que son básicamente arroba data JPA test, autowire, arroba autowire y arroba test. Básicamente estas anotaciones son las que nos ayudan en esas pruebas de integración. Se utilizan en Spring Boot y en Spring Data GPA. Entonces, la primera, arroba data GPA test, básicamente la estamos utilizando para probar exclusivamente esta capa de persistencia, lo explicado con H2. Al utilizarla, Spring Boot aplica una configuración optimizada que nos permite un escaneo limitado, o sea, solamente se cargan los componentes para GPA, para estas entidades, cuando veamos la notación arroba entity, por ejemplo, y estamos ignorando de pronto otros bins como servicios o controladores. Tendremos esa base de datos en memoria, ¿sí? Por defecto, e intenta configurar una base de datos embebida en H2, como bien lo explicó Mariana, para que estas pruebas sean rápidas y que no dependan de una base de datos externa. Esto también es una notación que nos da una característica transaccional, porque cada prueba se ejecuta dentro de una transacción. Cada prueba se utiliza dentro de una transacción y se revierte automáticamente al finalizar, asegurando con ello que la base de datos va a quedar limpia después de que se haga el siguiente test. Si tenemos la anotación AutoWire, esa es una anotación para la inyección de dependencias en el ecosistema de Spring. Entonces, básicamente, esta anotación le va a indicar a Spring que busque un objeto, o sea, un bin, ¿sí? Compatible con su contexto y lo asigne únicamente o automáticamente al campo constructor o al método que se haya anotado. Cuando estamos hablando de pruebas, pues se utilizan frecuentemente para las clases de test y para inyectar en el repositorio que se desea o probar, por ejemplo, otros como Test Entity Manager, como otros proporcionados por Data GPA Test. Y la anotación test fundamental es la anotación que proviene de JUnit. ¿Sí? Entonces aquí estamos utilizando JUnit y específicamente del 5 para arriba. No es Sprint directamente y como función principal pues nos marca el método público o un método de prueba cuando se ejecuta la suite de los test. El motor de JUnit va a buscar todos los métodos con esta notación y los va a ejecutar. Dentro de estos métodos es donde nosotros definimos aserciones como assert equals, esto no lo hemos visto todavía muy bien acá, y podremos verificar el comportamiento del código esperado. En pantalla podemos ver esa parte del código. Muchísimas gracias, Mariana. Esto como complemento a lo que estamos queriendo probar y queriendo sustentar con este. Entonces, ¿qué vemos en pantalla? La creación de una nueva colección que denominamos productos. ¿Sí? Dentro de esta colección creamos un folder llamado requerimientos productos que contiene, que nos va a contener los 4 requerimientos del ejercicio para las pruebas. Entonces, el get para consulta que nos arroja la lista completa que tenemos, el post que nos agrega un nuevo producto, el delete que nos permite eliminar un producto de la lista completa y el get producto que nos permite llamar ese producto pero de manera individual. Solamente nos va a mostrar ese producto correspondiente al ID que le sumemos aquí en la ruta. ¿Sí? Bien. Ejemplo, entonces el ID2 del producto laptop, entonces aquí en la ruta slash, digitamos el número 2 que corresponde al ID del get. Entonces, viendo la funcionalidad de, de las pruebas, entonces vamos a darle a enviar para actualizar nuestra lista de productos. Entonces, en este momento, ¿qué tenemos? Tenemos un producto que es la laptop de un precio 2.500 y un stock de 2. Esa es la lista completa. En este momento solo nos muestra ese artículo porque solo pues tenemos un artículo en la lista. Ahora vamos a empezar a agregar mediante el requerimiento post, ¿sí? Entonces seleccionamos ese requerimiento y aquí, entonces aquí digitamos el nuevo producto. Rápidamente vamos a necesitar unos auriculares.
de precio 199, y un stock tiene un stock de 10. ¿Sí? Entonces, si queremos ver esto que acabamos de escribir acá en formato JSON, entonces ya le damos aquí en Beautify y nos da el formato JSON y le damos guardar, enviar. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? La creación de un nuevo producto. Tenemos el código que nos arroja, que es el 201, y nos dice que fue creado. Entonces, el artículo auriculares, y vamos al get, al requerimiento get, para consultar si ese producto ya aparece en la lista completa. En este momento le damos nuevamente enviar desde el get, desde el get de consulta, le damos enviar y nos encontramos con que ya aparece en la lista los auriculares. ¿Sí? Ahora vamos a consultar uno de los productos, alguno de los productos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por medio del ID. Entonces, en la misma ruta digitamos el ID. En este caso, de la laptop es el 2 o de los auriculares es el 3. Entonces, seleccionamos el requerimiento que nos permite hacer la consulta de manera individual por ID de cada producto, slash 3, y entonces acá ya podemos hacer la consulta. Aquí ya vemos la consulta de este producto del cual queríamos tener la información tanto de su nombre, precio y la existencia, la cantidad de producto que hay en el momento. ¿Sí? Ahora, en el requerimiento de delete, vamos a eliminar uno de estos productos. Entonces, vamos aquí para verificar lo que tenemos, la lista. En este momento, la lista está compuesta de 2 productos únicamente. Puede ser todos los que le queramos adicionar. Pero entonces, vamos a eliminar la laptop. Entonces, nos vamos al requerimiento delete y digitalizamos el código, el ID de ese producto. Entonces, es el 1. Ahí lo tenemos, el 1. Y aquí está el requerimiento seleccionado. Le damos enviar y, disculpa, aquí porque no ocurrió algo. existía el código 1, sino el 2 o el 3. Sí, porque sí, me equivoqué, No, perdón, no sí te me preocupes, que equivoqué. eso nos ayuda Gracias, a probar compañero. cómo funciona la aplicación. Sí, entonces, perdón, es el 2, la laptop es el 2. Vamos a eliminar la laptop de código 2. Bien, 2. Entonces, le damos guardar y le damos enviar. Y nos debe aparecer el código 204. Efectivamente, ¿eso qué quiere decir? Que se nos eliminó el producto de la laptop. Entonces vamos a la lista completa a ver. Aquí nos sigue apareciendo. Refrescamos, le damos nuevamente enviar y solamente nos aparecen los auriculares en la lista completa. Quedó borrado el elemento. Ahora, sí, señor, ya quedó borrado el elemento, la laptop, que tenía el ID2, el ID2. Entonces, eso sería, digamos, la demostración de las pruebas de integración de controlador que le realizamos a la aplicación. Excelente, muchas gracias, Ángel. Sí, Pues señor. Muchas gracias a ustedes, simplemente para compañeros. explicar las anotaciones en Spring, en el modelo Vista Controlador. Tenemos allí en el código visualizadas las aplicaciones, las anotaciones @REST Controller, que es esa que se encarga de indicar cuál es el método y clase que se va a trabajar en un lugar, en una vista HTML, por ejemplo, serializando esa respuesta de manera automática en formatos o bien JSON o XML, que para nuestro caso con Postman se ha elegido formato JSON.
Tenemos la anotación Sí, arroba sí. request mapping, que es la que estamos utilizando para mapear esta URL, ¿sí? La de localhost productos, y esto por métodos HTTP y encabezados métodos específicos en este controlador, como hemos podido ver, el get, el post, el delete, entre otros. Se puede aplicar esta clase pues, para definir una ruta base, un nivel de método de ese recurso de HTTP que estamos detallando, como puede ocurrir en la notación getMapping también, que está compuesta y que actúa como un acceso directo para request mapping, ¿sí? Y se utiliza para consultar datos como se mostró en este video. Tenemos también la anotación arroba postmapping y es específicamente para tener acceso directo a request mapping y utilizar la creación de nuevos recursos, de nuevos productos, en nuestro caso allí en el servidor, tal como se indicó por nuestro compañero Ángel. Entonces, ¿qué estamos viendo entre todo esto con arroba data GPA test, arroba Spring Boot test, etcétera? Todas estas anotaciones, las dependencias, las librerías que hemos utilizado, pues estamos validando esas pruebas de integración de servicio, ¿sí? Donde hemos visto cómo son las reglas del negocio, cómo es el manejo de excepciones, cómo es el uso real de este repositorio a través de H2 y lo hemos notado en estos repositorios que están puestos en el código. Tenemos también esas pruebas de integración del controlador, arroba Spring Boot Test, ¿sí? Arroba autoconfigure mock MVC, donde estamos validando los endpoints de la API REST que son reales, donde estamos validando códigos HTTP, donde estamos manejando la serialización en JSON y manejar el flujo completo de la aplicación, como lo hemos podido notar entonces allí en nuestro espacio para test. Pues bien, esperamos con ello eh, haber documentado de manera clara cómo esta aplicación en este entorno de Maven, de IntelliJ, ¿sí? De JUnit, utilizando JUnit y otros elementos, pues nos están comprobando realmente que la aplicación funciona para su propósito y que en conclusión, pues estamos alineados con este framework de Spring Boot de Java y que ha sido lo más didáctico posible para comprender entonces este tema de las pruebas automatizadas, ¿sí? Pruebas que son unitarias, que son de integración y que son pruebas end-to-end. No se vio mucho de end-to-end, pero sí hemos notado la automatización de las pruebas. A ustedes, compañeros, muchísimas gracias por su explicación, Mariana, Ángel y demás televidentes, pues esperamos que esto haya sido de mucho enriquecimiento para su carrera, para su oficio, como lo ha sido para nosotros. En una próxima oportunidad nos estaremos encontrando. Tengan ustedes muy buen día. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. Hasta luego. luego.